Bien, cuando son exactamente las 8:15 de la mañana nos vamos a Europa, Marcos, porque allí está para conversar con nosotros Federico Pucciarello, que es el titular de Rosario Bienergy, que es la industria que produce combustibles líquidos biológicos, bueno, ubicada acá en la ciudad de Roldán. Federico, miembro fundador de CEPREP, que es la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible. Federico, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? Gracias a ustedes, ¿cómo va? Bien. Bueno, sé que, por razones personales, hace un tiempito que estás, creo que en Italia. Contanos lo que estás viendo en tu doble calidad de un ciudadano, pero también de un empresario. Correcto, sí, estoy en Italia. Mira, la verdad que hay mucha incertidumbre, lo que se vive hoy en Italia. Bueno, yo tengo familia italiana, con mujeres italianas, mis hijos son de acá. Uh-huh. Entonces, lo que hay hoy es una incertidumbre total. El gobierno italiano renunció. Claro. Llamaron a elecciones anticipadas para el 25 de septiembre. Y en el ambiente empresarial hay una incertidumbre aún mayor por el año térmico que llega, que es el invierno y sin gas o sin vísperas de gas. O sea, imagínense que Eni, que es la empresa estatal italiana de energía, como si fuera YPF, por primera vez en la historia se retiró del mercado de gas industrial, lo cual eso realmente va a llevar un parate gigantesco de la industria europea. Claro, incluso yo pensaba, seguimos en la guerra de Ucrania, que ahora te voy a preguntar cómo, porque esto es una de las consecuencias, ¿no? Pero así se arreglase y así el ducto volviese a funcionar, me parece que los países europeos como Alemania, como Italia, como Francia, no sé, España, no se van a quedar solo con el ducto de Rusia. Me parece que, con esto que ocurrió, van a tomar sus precauciones. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, en primera medida, ojalá, porque esto se veía venir hace muchos años. La ONU se ha discutido muchísimo el tema de tener que salir de los fósiles, y Europa, si queremos, ha exigido mucho a países periféricos y ha hecho poco adentro de su casa. Esta guerra lo ha demostrado. Por el otro lado, esta creo que va a ser la última guerra del petróleo y la que divide al mundo entre Oriente y Occidente. Y eso va a llevar a un movimiento geopolítico más que curioso, por lo menos de ver. Entonces, sí o sí, Europa va a tener que tomar el toro por las astas y realmente tener políticas ambientales y de sustentabilidad que justifiquen lo que están haciendo hoy o el daño que hoy están recibiendo por no haberlas hecho antes. Ahora, hay países como España que había avanzado bastante en el tema de energías de sustitución y sin embargo ahora tuvo que ver cómo hacía, ¿no? Yo no sé si va a ser tan fácil esto que vos mencionás, donde van a tener que tener políticas para energías ambientales. Fácil no es, porque el interés del petróleo es gigantesco. De hecho, claro. Estamos viviendo con una guerra atroz, anacrónica, totalmente. Ahora, el no hacer nada es peor. Claro. Y por el otro lado, si se hubiera invertido la mitad de la plata que se perdió por esta guerra con Ucrania y Rusia, yo creo que hoy países como Portugal, Grecia, a lo mejor los países nórdicos, serían 100% energía renovable. Claro. No nos olvidemos que hoy además la energía renovable, el megawatt de energía eléctrica en Europa renovable hoy cuesta menos de la mitad que la fósil. Entonces realmente en su momento siempre se compara contra una foto, entonces los cálculos económicos no dan, pero la realidad es que cuando uno lo ve la película, dan y cómo. Claro. Y a propósito de la guerra, porque esto es sustancial, vos me decís, la empresa la YPF Argentina se retiró del mercado, me dijiste, ¿entendí bien? Sí, se retiró del mercado de gas, no está asegurando ningún contrato de suministro de gas por el año térmico 22-23. Acá recordemos que Europa tiene su año térmico, se le llama el frío, entre septiembre
y marzo, abril del año próximo. Buen día, Entonces, Marco. Y con temperaturas muy, muy bajas. Claro. Correcto. Nada, o sea, acá las tenemos, pero no son tan bajas, sobre todo en gran parte del país. Y aparte, bueno, sumémosle que están sufriendo un verano muy caliente también, con incendios, Que con eso alta también demanda temperatura, ¿no? energía. Eso también. Sí, absolutamente hoy. Y no nos olvidemos que Europa está viviendo lo que Argentina vivió hace 2 años, el fenómeno climático de sequías muy grande, por lo tanto no hay agua para turbinar en las centrales hidroeléctricas, faltante de energía líquida, gasóleo y fuel por la guerra, porque los ejércitos se reservan la energía líquida para el movimiento de tropas en el caso que los haya. Europa hoy está movilizada militarmente, por más de que no se diga, todos los ejércitos han tomado medidas estratégicas, y eso hace que hoy acá también falte gasoil, no haya energía eléctrica para suministrar a todos los países, por eso París tuvo apagones, y ciudades más pequeñas de toda Europa. O sea que es muy parecida la situación. Federico, te saludo formalmente, Marcos Pereira, muy buenos días. Ayer hubo un acuerdo o principio de acuerdo para liberar exportaciones de trigo entre Ucrania y Rusia. Eso es una buena medida, como que diplomáticamente van avanzando, por más que bueno se sigan bombardeando, se sigan castigando con al armas. Ante la hambruna eso posible, tal ¿no? vez abre alguna perspectiva de que en la parte energética también tengamos alguna solución, que se comenta algo que se puede abrir por ese lado. Mira, fue la mejor noticia desde que empezó la guerra. Claro, Sí, es verdad, claro. es O verdad. sea, la realidad es que hayan llegado a un acuerdo en Turquía, con la ONU presente, 2 países que hoy se están matando entre sí y que se puedan poner de alguna forma coordinar para exportar granos. No nos olvidemos que esos granos eran de Ucrania. Entonces, hoy la ganancia, la discusión era, bueno, ¿quién se lleva el cobro de esos granos? Y ahí estaba la disyuntiva. O sea, si Rusia se quedaba con los granos, básicamente era un robo. Claro. Y se pusieron de acuerdo en que va a ser proporcional al territorio. Y eso además hizo que bajaran todos los commodities en Chicago. Claro, Ya el sí. futuro de apertura Lógico. del lunes es a la baja. Va a ser Entonces, claro. ayuda. Claro, claro. Federico, y más allá de esto que es central, ¿no? Porque estamos hablando de energía, estamos hablando de alimentos, ¿qué otra vivencia hay allí que ustedes están de alguna manera sintiendo producto de la guerra? Bueno, hoy digamos que lo que hay es faltantes de productos de mucho tipo. Hay una inflación que Europa no estaba acostumbrada a tener, una inflación real que ronda el 30%. No nos olvidemos que solamente en energía la inflación fue del 200%, el costo del megawatt eléctrico, del millón de BTU de gas. Entonces fue realmente un despropósito. Y después empieza a haber faltante de productos, debido a que, por ejemplo, se rompió la cadena de stocks. Antes uno iba a un negocio en Europa a comprar lo que quisiera, y el negocio tenía disponible cantidad y variedad. Sí. Hoy uno va a un negocio, pide y tiene que esperar que le llegue. Claro, Eso demuestra que los stocks están rotos. claro. Y hay políticas proteccionistas para intentar recuperar la industria europea, en contra de las importaciones en general, sobre todo de China. El famoso sustitución de importaciones, Sí, algo correcto. Pues, es muy parecido veces a lo es nuestro. cómico. A ver, Federico, perdón, ¿te vas a Italia para, olvidarte un cachito de Argentina? Te persigue, ¿eh? No, pero es que realmente la gente se cree muchas veces que esto es todo color de rosa. Claro, y, claro. y no es así. El mundo hoy está en un estrés. El problema real es la sobrepoblación mundial. 8.000 millones hemos llegado, vamos a llegar este año dentro de muy poquito. Claro. Los recursos naturales que tenemos en la Tierra son los que son desde el origen de la Tierra. Por lo tanto, la realidad es que estamos llegando a un estrés del crecimiento social con los recursos naturales que el planeta nos dio. Claro, claro. Y Y que además con no un sistema cuidamos. como el capitalista, que no incluye en sus precios ni al ser humano ni al ambiente. Por lo tanto,
esto es parte del colapso de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Federico, te hago una pregunta en relación a una frase que siempre se dice, y vos como persona, digamos, de los negocios, y que tenés una visión más allá de los negocios, se observa al escucharte, mira lo que digo. Pero esa frase, bueno, Argentina tiene un potencial o puede alimentar a no sé cuántas millones, 400 millones es la frase que siempre se dice. Y no podemos darle de comer a los nuestros, o hay gente que pasa hambre en la Argentina. ¿Es una frase cierta, es una frase hecha, es un mito? ¿Cómo lo observas vos desde tu perspectiva? Mira, yo más allá de todo, siempre digo, Argentina hace lo difícil bien y lo fácil mal. O sea, lo difícil es tener los recursos naturales hoy en el mundo, que a Argentina le sobra, del recurso que sea. Lo difícil es tener un sistema productivo agrario que, por la razón que sea, todos los gobiernos que vienen de una forma u otra terminan castigando a la gallina de los huevos de oro. Y no terminamos de aceptar los argentinos que nosotros que somos buenos es de darle comer al mundo con materias primas, con materia de valor agregado, con lo que sea. Si la Argentina tuviera simplemente, por ejemplo, infraestructura, que no la hicimos en su momento y no planificamos, que eso es lo fácil, o sea, lo difícil es tener recursos, lo tenemos. Lo fácil que es ponerse de acuerdo para planificar, hoy estaremos vendiendo GNL y exportando al mundo, y en lugar de eso estamos importando y gastando los dólares de lo que genera el agro en importación de energía, y estaríamos, por ejemplo, no salinizando agua dulce del Paraná todos los días, sino transformando esa agua dulce en más alimentos para más ciudadanos en el planeta, y podríamos alimentar 1.000 millones de habitantes en el mundo. Y eso es que no nos ponemos de acuerdo políticamente. Hacemos dumping interno entre las provincias. Cada provincia tiene costos energéticos distintos, una política impositiva distinta, y eso es lo que para mí tenemos que corregir. Si Argentina corrige eso, bueno, está absolutamente destinada al éxito, como y ahora sí, como decía, bueno, eso Helio Jaguaribe, acá se lo adjudican a Duhalde, que lo repitió, ¿no? Pero el gran sociólogo brasileño fue el autor de esta frase, ¿no? De que estamos condenados al éxito, bueno, correcto, justamente por esto, por los recursos. Federico, que a veces es nuestra condena, ¿no? Yo digo que el excesivo recurso que tiene Argentina es un poco como que es la condena, ¿no? Claro. Te quiero consultar porque, bueno, hubo de alguna manera, no lo deseado, pero en el tema biodiesel, el gobierno cedió un poco en cuanto al corte. Yo tenía entendido que había plantas que estaban, trabajando ahí, ¿no? Esto produjo que, las plantas comenzasen a tener otro tipo de movimiento. Vos sos alguien que está en ese tema acá. Correcto, sí, hoy estamos trabajando casi al 100%. De hecho, la faltante de gasoil empieza a menguar de alguna manera. Se empieza a ver que a tener más disponibilidad a lo largo y a lo ancho del país, y eso mucho gracias a los biocombustibles. Nosotros hacía ya meses que le veníamos diciendo al gobierno, ¿qué lógica tiene importar gasoil cuando tenemos la posibilidad de comprar bio sin importar ningún insumo, 100% producido? La presión de las petroleras tiene, esa es la explicación. Es correcto, y pagadero en pesos, o sea, sin erogar $1 para tener la energía líquida. Entonces realmente no tenía lógica. Bueno, lo entendieron tarde, pero por lo menos la medida se hizo, y ahora ya quieren volver a aumentar a 18%. ¿A 18% qué? Perdón. ¿El corte? ¿El corte? El corte obligatorio. Hoy está en el 12,5%, estaba en el 5%, recordemos, pasó al 12,5%, y ahora el gobierno nos convocó a una reunión para intentar aumentarlo al 18%. Pero eso es una muy buena noticia. Sí. Excelente noticia. Obviamente, como toda maquinaria industrial, no es de la noche a la mañana, pero sí estamos en pos de poder hacerlo, digamos. Y esto obligaría a que deban, perdón mi ignorancia, ¿no? Pero con la infraestructura ¿alcanza o si fuese esto real, si se concreta, deben hacer nuevas instalaciones?
Hoy con la infraestructura actual se podría llegar a un casi 30% de corte, dependiendo de los consumos de gasoil mensuales, porque el porcentual es relativo. Entonces, la Argentina hoy está consumiendo mucho gasoil. Curiosamente, estamos entrando en una crisis económica, sobre todo psicológica, en un fenómeno psicológico, en el momento que nosotros medimos la energía, de más consumo de energía líquida y gaseosa en la Argentina de los últimos 20 años. La única explicación a eso es que la economía se estaba moviendo. Claro. Entonces, de golpe, pararla por la renuncia de un ministro de Economía o por la falta de cintura política o por lo que sea, bueno, es llamativo, pero realmente la industria argentina se estaba volviendo a poner de pie y trabajando casi a los máximos teóricos de capacidad instalada. Dos preguntas en relación al biodiesel. Una es aquella vieja discusión que me parece que ya fue saldada, esa competencia entre el alimento y el combustible, ¿no? Como que cuando se comenzaba con esto siempre se decía que bueno, se iba a dejar de alimentar porque se iba a derivar todo para el combustible. Una es esa. Y la otra es la duda sobre la calidad del biocombustible en el vehículo o en el transporte. Bien, empiezo atrás para adelante. La calidad de los biocombustibles depende de la calidad de las refinerías que lo hagan. Sí. En el caso nuestro, nosotros tenemos refinerías que la mayoría son de tecnología europea, todas son alemanas, italianas, hay pocas refinerías argentinas que también son muy buenas y se han adaptado a las exigencias técnicas de las petroleras. Hoy en el mundo, por ejemplo acá en Italia, el corte llega al 15% en algunas petroleras. En Europa hay países que ya tienen el 30%, como Finlandia, Suecia. O sea que ningún motor se va a ver afectado por cortes superiores. Eso es una gran falacia. Así como fue en su momento, justamente tu primera pregunta, fue la primera carta jugada por la industria petrolera, esta es la segunda carta jugada, la calidad de los motores. Hoy, y te lo resumo muy cortito. Rudolf Diesel, cuando inventó el motor diésel, lo inventó para no andar con combustibles fósiles y lo hizo andar con aceite de Mira. Misteriosamente apareció muerto en Hamburgo y a partir de ahí se empezó a usar gasoil, que es el residuo de la refinería de petróleo. Qué dato que nos das, qué historia, esta no la conocía. Federico, la última, brevemente, aunque tal vez sea para largo, pero tenés una mirada, porque la distancia siempre serena, las cosas opone en blanco y negro un montón de otras. ¿Tenés una mirada sobre lo que le está pasando a Argentina? Federico. Sí, te escucho. Te decía, ¿tenés una mirada sobre lo que nos está pasando a los argentinos? A la distancia uno a veces ve más claro. A ver, ¿es una pregunta que tengo que responder? Sí, si querés. Un poco la fue respondiendo. Yo creo que a los argentinos nos falta, y lo dije antes, una honestidad muy grande y cruda que duele, porque la honestidad y la verdad duele siempre. Entender que somos un país pobre, que podemos ser ricos, pero que hoy somos un país pobre y que para poder crecer tenemos que rearmar nuestra estructura social, desde el derecho laborativo, desde la educación. Tenemos que hablar de la universidad, de la gratuidad de la educación en la Argentina, de hasta dónde Argentina puede soportar la pobreza en Latinoamérica, hasta dónde me puedo hacer cargo de que vengan estudiantes de toda América Latina a estudiar gratuitamente a mi país, hasta dónde me puedo hacer cargo de la salud de ciudadanos que no son argentinos. Bueno, esas son las discusiones, y no es que lo quiero poner desde el punto de vista, pero es una realidad. Y hasta dónde le puedo pagar a nuestros ancianos, que lamentablemente es un cálculo donde no podemos seguir teniendo el ANSES siempre en negativo. O sea, la mujer va a tener que aportar más años, tendremos que aportar iguales hombres y mujeres, y el Estado tendrá que intervenir para pedir que a misma responsabilidad de una mujer gane lo mismo que un hombre, porque si no el que viene estafado en esa situación somos todos, el Estado, es la plata que le falta al ANSES después. Bueno, esas son las discusiones estructurales que si la Argentina
no se las da, no tenemos futuro. Y ni hablar de lo estructural de infraestructuras reales, gasoducto, electroducto, energía nuclear, rutas, hidrógeno, renovable, etcétera, etcétera. Federico, muchas gracias, un placer conversar con vos. Gracias a ustedes. Hemos conversado con Federico Pucciarello, que es un hombre clave de todo lo que tiene que ver con la elaboración de biocombustibles. Hacemos fácil lo difícil, difícil lo fácil,